Hola, mi nombre es Javier Claur, ya me conocéis, y en esta ocasión quiero presentaros las piezas que el Ayuntamiento de Valencia, de la mano de la alcaldesa Rita Barberá, va a entregar este año a las falleras mayores. A las falleras mayores, que todavía no se sabe quiénes son, y lo sabremos el día 18 de octubre, dentro de una semana aproximadamente. Esta es la pieza de la fallera mayor del año 2012, que, como ya os he comentado, no sabemos todavía quién es. Bueno, voy a presentar la pieza y también luego os enseñaré la pieza de la fallera mayor infantil, que todavía no ha entrado en el horno. Llevamos alrededor de casi 3 meses preparando las piezas, y esta ya la tenemos terminada, bueno, prácticamente terminada, falta la piana de madera y tal, y el certificado de autenticidad, en el que indica que es una pieza hecha a mano única y exclusivamente, es decir, no hay otra pieza igual. Bueno, como veréis, en la parte frontal principal está el escudo del Ayuntamiento de Valencia, y luego multitud de detalles que terminan toda la pieza. Como veréis, se ha cuidado hasta el mínimo detalle, cubrirlo bien con cerámica del estilo barroco. Y en la parte trasera, ahora que estamos en la parte trasera del alfabeguer, veréis que lo que siempre colocamos es un motivo valenciano, estilo sorollesco, que casi siempre está pues al lado de la albufera y preparando una paella, que es una escena muy típica valenciana, pero que siempre suele gustar mucho. Este motivo siempre lo solemos colocar todos los años, más grande o más pequeño según el alfabeguer, el tamaño que tenga. Y en la parte trasera siempre irá el escudo del Ayuntamiento, en la parte trasera o delantera, según se mire. Bueno, el alfabeguer es una pieza que se utilizaba como ambientador, ¿vale? De hecho, luego cuando veremos por la parte superior, en la tapa, veréis que hay unas estrías, unas rendijas, que servía para que la alfábega que colocábamos dentro de la pieza perfumara toda la casa, ¿vale? En definitiva, es un perfumador. Ya en el siglo XV empezaron a hacerse algunas piezas, no eran exactamente como estas, eran más bien tipo maceta, pero a principios del XIX, en el siglo XIX y principios del XX, ya empezó en Manises a sofisticar la pieza, se hizo muy sofisticada, muy complicada. Ha habido verdaderas peleas, digámoslo así, los ceramistas, por hacer cada vez un alfabeguer lo más complicado posible. De hecho, técnicamente es una de las piezas más complicadas que existen en el mundo de la cerámica. Bueno, es una pieza que se hace en diferentes fases, porque toda la pieza sería muy complicado. Es una pieza hecha a mano, con el torno de alfarero, y que seguimos haciendo aquí en el taller. Ya os digo que más o menos tardamos sobre unos 3 meses en la elaboración total del alfabeguer. Aquí tenemos el alfabeguer de la fallera mayor infantil, que todavía no ha entrado en el horno, por ese motivo tiene este color tan apagado, todavía no tiene el brillo. Y fijaros, ¿veis? Este pequeño polvo, este va a ser el esmalte, el que le va a dar brillo luego a la cerámica. Cuando la cozcamos, cuando lo sometemos al horno a una temperatura de casi 1000 grados de temperatura, haremos fundir todos los colores junto con el esmalte. Como veréis, el alfabeguer de la fallera mayor infantil es distinto a lo de la fallera mayor, tanto en los dibujos como en la forma de la pieza. Aquí concretamente solamente estáis viendo el cuerpo principal, sin repié y sin tapa, y sin los complementos.